En partes anteriores ya hemos visto cómo estructurar nuestros elementos y también hemos visto cómo centrar su contenido. En esta parte vamos a ver cómo podemos organizar el contenido dentro de cada grid sin que afecte la estructura de nuestros componentes. Por ejemplo, si yo quiero agregar más contenido aquí, puede ser, por ejemplo, voy a agregar este componente. Esto es solo como ejemplo. Aquí podemos tener botones o incluso otros grids que de igual manera va a funcionar. Bien, esto es solo para que se vea un poco más grande. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a agregar más elementos? Vemos que el contenido se sale de su contenedor y pues arruina toda la estructura de la aplicación. Lo que yo quiero es que cada uno de estos textos se muestre de manera vertical y que esté solo dentro de su contenedor, dentro del grid que lo contiene. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer lo siguiente en el respectivo grid. En primer lugar, agregamos la propiedad flex direction. Le agregamos el valor column. De esta forma, vemos que ya lo tenemos ordenado de manera vertical, pero nos hace falta algo, porque si yo sigo agregando elementos, vamos a agregar más, vemos que se vuelve a salir otra vez de su contenedor. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar una barra de scroll, justo lo que tenemos aquí, pero dentro de su contenedor, dentro de este grid. Entonces para hacer eso, utilizamos la propiedad SX. Esta propiedad la vemos en otra lista de reproducción a más detalle. De momento nos va a servir para hacer lo siguiente. Utilizamos la propiedad overflow en el eje Y, dos puntos, y quiero que agregarle un scroll. Vamos a guardar. Y como podemos ver, en el grid contenedor ya nos aparece la barra de scroll para desplazarnos dentro del contenido del mismo grid. Y vemos que se mantiene la estructura que ya teníamos. Entonces, esto lo mismo lo podríamos hacer aquí. Vemos que aquí voy a agregar un texto aquí, ejemplo 1. Vemos que no se está mostrando, o bueno, se alcanza a ver aquí en esta parte, y eso es porque es un simple componente typography que no tiene ningún estilo. Aquí le podríamos agregar algún margen, algún padding, o incluso se lo podríamos agregar al grid con alguna clase. Pero para este ejemplo nos sirve de cómo podemos ordenar el contenido que está dentro de un grid. Y para hacer esto, para poder mostrar el primer elemento, que es este, que es igual a los demás, pero con la diferencia de que este tiene el número 1, simplemente quitamos la propiedad align items. No, perdón, es la de justify content. Y como podemos ver, ya nos está mostrando el primer elemento. Y vamos a poner el ejemplo último. Vamos a guardar. Y listo. Entonces, de esta forma podemos ordenar los elementos que se encuentran en un grid sin tener que afectar la estructura de nuestros componentes ya creados. Básicamente esto consiste en al grid contenedor agregarle un scroll, que es lo que estamos haciendo en esta propiedad. Recordemos que tiene que ser overflow Y, porque pues obviamente este es el eje Y
y este es el eje X. Y donde nosotros queremos, eh, la forma en que queremos ordenar nuestros elementos es de manera vertical. Por eso utilizamos la propiedad overflow y con el valor scroll.